Vamos a iniciar este nuevo segmento en donde sobre todo vamos a aprender a hacer oración. Y en primera probablemente se nos vuelva un poquito aburrido porque quiero hacer algunas lecturas, más o menos para saber cómo es como vamos a ir llevando a cabo eh, estas charlas, estos talleres o como le quieran hablar acerca de la oración que va a ser todos los martes. Entonces, eh, lo primero es adentrarnos a saber qué cosa es oración, porque el gran problema que luego a veces nosotros tenemos, pues es no saber ni qué cosa es la oración. Pensamos que hacer oración es agarrar el rosario y ponernos a rezar. Esa es una forma, pero no es la oración. Entonces, voy a tomar este texto de Juan Pablo II, un gran orador, no en el sentido de la palabra, de ser orador elocuente, sino que era un hombre de oración. Entonces, vamos a ir tomando un poquito esta lectura y nos va a ir llevando prácticamente de la mano en todo esto. Dice Juan Pablo II, esto lo dice en un grupo de obispos norteamericanos en la visita ad liminam, esto fue en 1988. Y bien, para ponernos dentro de la oración, también nosotros vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bien, dice Juan Pablo II, me gustaría hablaros acerca del llamado a la oración. Hemos meditado en estas palabras de Jesús. Orad que podáis tener fuerzas para comparecer ante el Hijo del Hombre. Y nosotros acogemos de nuevo un beneplácito, el llamado a la oración, que promueve de Cristo mismo para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. El llamado a la oración coloca el total compromiso de la Iglesia en la perspectiva adecuada. En 1976, Pablo VI, hablando del llamado al compromiso, declaró que en la tradición de la Iglesia, todo llamado a la acción es ante todo un llamado a la oración. Estas palabras tienen gran significación también hoy. Son como un estímulo para la Iglesia en todas partes del mundo. La Iglesia Universal de Cristo y por ende toda la Iglesia en particular existe para la oración. Aquí estas palabras de Juan Pablo II son fuertes. ¿Por qué? Porque no solamente estamos nosotros llamados a vivir como iglesia, sino el fundamento importante de la iglesia, la misión importante de la iglesia
es la oración. La iglesia está para ser orante. Y nosotros formamos parte de esa iglesia, por lo tanto, ese es el llamado que nosotros tenemos en primer lugar. Y dice San Juan Pablo II, ¿verdad? Tomando estas palabras de Pablo VI, todo llamado a la acción es un llamado a la oración. Y nosotros sabemos qué cosa es una acción. Es todo lo que hacemos. Todo lo que tenga verbo. Y ustedes saben que los verbos son acción por sí mismos. Si yo digo correr, es una acción. Si yo digo caminar, es una acción. Si yo digo comer, es una acción. Si yo digo dormir, es una acción. Por lo tanto, toda acción primero tiene que ser oración. Es lo que nos dice Juan Pablo II. Y bien, dice, la Iglesia Universal de Cristo y por ende toda la Iglesia en particular, existe para la oración. En oración el individuo expresa su naturaleza, la comunidad expresa su vocación y la Iglesia se acerca a Cristo. Esto es de verdad muy, no sé si para ustedes, pero para mí siempre que leo todas estas palabras me enchinan el cuerpo, porque dice, el individuo expresa su naturaleza en la oración. O sea, uno solo, gracias a la oración, sabe de qué está hecho. Dice, la iglesia, la comunidad, expresa su vocación. A veces nosotros pensamos que solamente nosotros tenemos vocación, pero el conjunto de personas tiene una vocación específica. Donde dos o más se unen, dice Jesús, ahí estoy yo. Y dos o más se van a unir, pues no para chismear, ¿verdad? Sino para hacer oración. De ahí es donde viene la palabra común unión, o la comunión, o la comunidad. Y dice, y la iglesia, en general, todos los que formamos la iglesia, nos acercamos a Cristo a través de la oración. O sea, pareciera ser una cadenita, eslabón por eslabón, ¿verdad? Que nos va uniendo a esto que se llama oración. En la oración la iglesia entra en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En oración expresa su vida trinitaria porque se dirige al Padre, está sujeta a la acción del Espíritu Santo y vive plenamente la relación con Cristo. Ciertamente se experimenta como el cuerpo de Cristo, como Cristo místico. Por lo tanto, la oración siempre será una acción trinitaria para nosotros. ¿Quieres unirte a la Trinidad? Haz oración. Pero yo nada más me dirijo al Hijo, ¿verdad? Señor mío Jesucristo. No, no hay una oración que nada más sea del Hijo. Cuando te diriges al Hijo, te diriges al Padre y también al Espíritu Santo. Eso es lo bonito de la oración. La iglesia encuentra en Cristo, en acción, en las profundidades de su ser. De este modo descubre la verdad en sus enseñanzas y asume su mentalidad
Al procurar vivir una relación personal con Cristo, la Iglesia comprende plenamente la dignidad personal de sus miembros. En oración, la Iglesia se centra en Cristo. Toma a Cristo, toma posesión de Él, degusta su amistad y por tanto es capaz de comunicarla. Esto es algo que verdaderamente nos puede llevar a entender lo que es la oración. Vuelvo a repetir esta parte. En oración la Iglesia se concentra en Cristo, pone toda su concentración en Él. Toma a Cristo, toma posesión de Él y degusta su amistad. De modo que con la oración nosotros nos volvemos íntimos con Cristo. Y continúo. Sin oración carecería de todo esto y la Iglesia no tendría nada que ofrecer al mundo. Pero a través del ejercicio de la fe, la esperanza y la caridad en oración, su capacidad de comunicar a Cristo se fortalece. Es por eso que nosotros, hasta para, como les dijera, pues para todo lo que hagamos, tenemos que tener a Dios siempre en nuestra boca y en nuestro corazón. Yo siempre les digo, y esto me han escuchado hasta el cansancio repetirlo, ¿cuántas veces nosotros ponemos a Dios primero? Nos vemos mañana. Sí, aquí nos vemos, ¿eh? A las 8, a las 8. ¿Y Dios? ¿Y Dios dónde quedó? Si Dios me da licencia, nos vemos mañana. Primero Dios, aquí nos vemos. Una palabrita que se nos ha ido despegando. Y recordemos a nuestros viejos. Ellos tenían el nombre de Dios siempre por delante. Buenos días te dé Dios, decían, ¿verdad? Nosotros ya ni los buenos días damos. Ya se nos perdió, ¿verdad? Yo creo que Dios o quién sabe. Sí, entonces, desde allí tendríamos que empezar. Por eso son muy elocuentes estas palabras que les dice el Papa San Juan Pablo II en esta visita ad limina de los obispos. Y continúa, la oración es el objetivo de toda catequesis en la Iglesia. Y con esto nos está respondiendo al programa que estamos llevando nosotros aquí en la parroquia y que bueno, es encabezado por nuestro señor cardenal, don Carlos Aguiarretes. La catequesis no es una preparación para la primera comunión. Quitémonos eso de la cabeza. Nos dice que el objetivo de toda catequesis en la Iglesia es la oración. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que la catequesis debe de ser un tiempo, ¿verdad? Un inicio de una preparación de una vida con Dios.
y no un tiempo determinado. Debe ser como el arranque. Nosotros sabemos que para que algo arranque, ¿verdad? Hasta luego por ahí lo llegamos a ver cuando se les llegan a parar los carros y que dicen, échame un empujoncito, ¿verdad? Así también es la catequesis. Es un empujón para conocer a Dios. Bien, mediante la oración, la Iglesia expresa la autoridad de Dios y cumple en primer y gran mandamiento del amor. Solamente en la oración nosotros podemos llegar a perdonar. Hace poco me decía una persona, padre, yo no puedo perdonar. Lo he intentado 1000 veces, pero no puedo perdonar. Y le preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo oras al día? Bueno, pues cuando me levanto, padre. ¿Y qué haces cuando te levantas? O sea, ¿qué dices en tu oración? No, pues le doy gracias a Dios que me dejó vivir, pues le pido que me bendiga en mi trabajo, y le has pedido a Dios que entre a tu corazón. ¿Le has ofrecido a Dios todo lo que haces durante el día? ¿Le has dicho a Dios, Señor, te voy a ofrecer estos pasos de aquí a donde agarro mi combi, ¿verdad? O mi pecero, o lo que sea. Te ofrezco estos pasos por esta persona que no puedo perdonar. Si nosotros no tenemos esta oración, este primer y gran mandamiento del amor, no lo podemos llevar a cabo. Por eso es muy importante que nuestra vida sea una vida de oración. Les insisto, yo desde que llegué aquí les repito y les repito y les repito, oración no es sentarte a rezar el rosario. No hagas una oración en tu vida, haz una oración de tu vida, que es muy diferente. Y les ponía el ejemplo, ¿verdad? Hace unos meses atrás, ¿quién de ustedes hace oración cuando está haciendo la comida? Ese es algo interesante, ¿verdad? Yo les platicaba, ¿verdad? Que mi madre, este, ella tiende mucho a estar cocinando y cada que le pone algo a la cazuela, hace la señal de la cruz. Y en el nombre sea de Dios. Ahí van las papas, en el nombre sea de Dios. Y las jícamas, en el nombre sea de Dios. Y ahora el chile, y en el nombre sea de Dios. Para todo, ¿verdad? Cruz y cruz. Le digo, no, madre, pues tu comida va a ser más santa que nada. ¿Quién se la va a querer comer? ¿Sí? Pero ese es una vida de oración. Ofrecerle a Dios todo. Y vieran de ver, no porque sea mi madre, ¿verdad? Pero la comida sabe tan riquísima. Rara es la vez que por ahí la sal se fue de más, ¿verdad? Pero yo creo que fue en el nombre sea de Dios también, ¿verdad? Porque que comiéramos una comida salada, ¿sí? Pero, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? A veces nos olvidamos. Ay, estamos guisando, ¿verdad?
Y ya se nos quemó la sopa. Ay, 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 por estar haciendo aquella cosa. Oye, espérate. ¿Dónde quedó Dios? Entonces, para que entendamos un poquito cómo a veces hasta en las cosas pequeñas, yo les decía y les he contado esa anécdota de Santa Teresa, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, sentada ya, ¿verdad? En el baño haciendo su necesidad, como todo fiel cristiano también, ¿verdad? Y haciendo oración y se le presenta el diablo y le dice, ay Teresa, qué tonta eres. ¿Tú crees que Dios se va a venir a meter aquí en donde tú estás, en el retrete? Y le dice, mira, lo que sale de mi boca es para Dios y lo que sale por otro lado es para ti. Esto para que entendamos hasta dónde llega el poder de estar en la comunicación con Dios. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Y vamos a continuar un poquito más adelante. Todos los aspectos de la existencia humana están marcados por la oración. La oración revoluciona la obra del hombre, la levanta a su nivel más alto. La oración es el medio por el cual el trabajo se humaniza del todo. En la oración, el valor del trabajo se comprende porque captamos el hecho de que somos verdaderamente colaboradores de Dios en la acción de transformar y elevar al mundo. La oración consagra esta colaboración. Al mismo tiempo, la oración es un modo de confrontar los problemas de la vida y de toda empresa pastoral es concebida y llevada adelante en oración. Esto se los decía a los obispos. Pensemos, ¿qué le diría a un laico? Las mismas palabras. Tal vez nosotros tenemos ciertas acciones, oraciones, tal vez no pastorales, pero sí trabajos específicos. Y tenemos grandes, y esto los vamos a ir viendo después, grandes santos, ¿verdad? Que dedicaban un tiempo a la conversación con Dios. Uno de ellos que acabamos de pasar hace poquito, ¿verdad? San Isidro Labrador, no sé si conozcan la historia de San Isidro. Pues San Isidro era un hombre que trabajaba en el campo y dice que él se ponía a hacer oración y mientras, ¿verdad? Un ángel andaba con la yunta para allá y para acá, ¿verdad? Haciendo la labor de Isidro. Cuando nosotros le dedicamos tiempo a Dios, nuestro trabajo rinde. Cuando nosotros lo hacemos todo en el nombre de Dios, nuestras acciones son diferentes. Y si no, pónganlo a prueba. Pongámoslo a prueba. Y no a Dios, pongamos a prueba nuestro esfuerzo. Yo me pongo a pensar cómo en el tiempo actual se está regresando muchas veces a la oración. Pero solamente cuando tenemos necesidades, solamente cuando tenemos problemas, solamente cuando nos va mal.
Hace unos años atrás, ustedes han de recordar aquel temblor fuerte, sismo en la Ciudad de México, ¿sí? En septiembre. Y era interesante ver cómo llegaban cantidad de gente a las iglesias a hacer oración. Ahorita tenemos el problema de la pandemia y muchos han vuelto a la oración. Había tiempo que yo ya no veían en los transportes públicos, ¿verdad? No es que yo salga, ahorita no he salido, ¿verdad? Me he quedado en casa como me han pedido las autoridades, pero en las imágenes que de repente pasan en la televisión, veo yo a gente cómo lleva su rosario en la mano. Lo que no se veía. Gente, ahora en este otro sismo, ¿verdad? Que decían, híjoles, vamos a, ahora sí ya, a convertirnos, ¿verdad? Hubo mucha gente que se acercó ese mismo día del sismo, estando yo afuera, y, padre, ¿y cuándo confiesa? Yo dije, no, pues no, el miedo no anda en burros, ¿verdad? Sí, sí, no, las confesiones, recuerden ustedes, estamos aquí para hacer las confesiones cuando así lo deseen, siempre y cuando guardando la sana distancia que nos piden las autoridades. Pero es para que veamos cómo en momentos difíciles es cuando pedimos buscar a Dios. Pero no solamente tiene que ser así, nos dice Juan Pablo II, tiene que ser en todas las acciones que tengamos. Si nosotros somos capaces de ser hombres de oración, es decir, de entregar nuestra vida, de entregar nuestras acciones, todo lo que vayamos haciendo, nuestra vida va a ser diferente. Y a mí me llama la atención, y perdón que ¿cómo se dice? A ventanear, ¿verdad? A mis trabajadores, o sobre todo a uno que es el que sigo teniendo. Uno de mis trabajadores, cuando llegó aquí, este, pues no era como muy afecto a pues a hablar de Dios o eso, ¿no? Mm. Él su trabajo y que el padre diga misa, ¿verdad? Así más o menos. Y curiosamente va pasando el tiempo y yo lo veo. Llega en la mañana, ¿verdad? Y cuando va a empezar a trabajar dice, pues ahora sí, padre, ¿verdad? En el nombre sea de Dios hay que empezar. Ah, bueno, pues en el nombre sea de Dios. Y él mismo me lo ha dicho. Le voy a confesar algo, padre, fíjese que ahora que estoy aquí con usted y que me encomiendo a Dios para mi trabajo, siento que me rinde más el día y que hago las cosas mejor, porque Dios sabe actuar. Y bien, vamos a ver, enseguida les voy a pedir, sobre todo a los que están mandando mensajes, sigan mandando sus mensajes, no es que no los quiera contestar en este momento, ya un poquito más adelante iré contestando todos los mensajes que me van mandando y pues también ir tratando de resolver un poquito las dudas que me van diciendo. Entonces, voy a tratar de seguir. Llevamos ahorita 29 minutos de transmisión, entonces
trataré de ser exactos en la hora para no irnos de más tiempo. Bien, el llamado a la oración debe proceder el llamado a la acción. Esta precedencia que tiene la oración siempre debe de ir antes de la acción. Por eso, el encomendar nuestra vida a Dios en todo lo que hagamos es una acción digna de alabanza. Hasta para dormir, ¿verdad? Nos decían que cuando soñábamos pesadillas era porque no nos persinábamos para dormir, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó. O que bendijéramos nuestra cama. ¿Alguien sabe la oración de la bendición de la cama? No sé si sea la de Santa Mónica bendita. A ver cómo va. Es que, bueno, yo hago esta oración que Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, échanos tu bendición que ya nos vamos a dormir. 4 esquinas tiene mi cama, 4 ángeles de la guarda, que la madre de mi amo guarde el alma de esta persona o 2 personas, según. Ok, sí, por ahí va la oración. Hay alguna muy sencilla, ¿verdad? La primera parte, ¿sí? Santa Mónica, Madre de San Agustín, bendice mi cama que me voy a dormir, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Porque era como algo muy dado en la vida de Santa Mónica. Dicen que ella bendecía la cama de Agustín para que a ver si allí llegaba la conversión, ¿verdad? Y no se equivocó esta mujer, ¿verdad? A tener un santo tan grande y grande en la iglesia. Y bueno, pues no estamos muy, ¿cómo se dice?, desconectados de San Agustín. Recuerden que San Agustín fue discípulo o fue converso de San Ambrosio. Entonces, por eso conocemos un poco aquí la historia. Bien, aquí esta oración, en cierta manera, pues es eso. Santa Mónica siempre bendecía la cama de San Agustín, ¿sí? Señor, permite que en el sueño te reveles a Él como lo hiciste con San José, ¿sí? Según dicen que esas eran las palabras de Santa Mónica. Entonces, para pedir la conversión de su hijo Agustín. Entonces, esta pareciera ser que no, pero nos puede ir ayudando todo esto, ¿verdad? Por eso nos dirá que el preceder al llamado de la acción está la oración. Antes de toda acción, estamos llamados a hacer oración. El llamado a la oración pero nos dice, el llamado a la acción debe en efecto acompañar el llamado a la oración. La iglesia encuentra en la oración la raíz del compromiso social. ¿Cuántos de nosotros pedimos por las personas que nos hacen mal socialmente? Tenemos a los políticos, ¿verdad? Al presidente de la República. Esas señores y señoras flojas que están en la Cámara del Congreso nada más alzando la mano y ganando dinero. ¿Y por qué no pedimos por ellas? Y tenemos a los alcaldes, ¿verdad? En cada una de nuestras delegaciones y es que son bien malos y rateros y pide por ellos. Haz oración por ellos. A veces eso no lo hacemos. A veces esa parte
la descartamos. Pedimos por aquellas personas que nos caen bien. Ay, Señor, bendice al de la verdulería que me regaló 2 plátanos. Bendícelo, Señor, protégelo. Pues sí, pues porque te hizo el bien. Y aquel que te robó el monedero, ay, no, Señor, ojalá y le vaya mal. Y que ahora que esté lloviendo le caiga un rayo a media cabeza. No, yo creo que allí también nosotros tendríamos que ver cómo hacemos nuestra oración, cómo pedimos la acción de la oración. En oración descubrimos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas y las hacemos nuestras necesidades. Porque en oración descubrimos que sus necesidades son las necesidades de Cristo. ¿Esto cuánto cuesta trabajo entenderlo? Dice el Señor, aquello que le hiciste al más insignificante, me lo hiciste a mí. Por lo tanto, si tú pides en tu oración por esa persona, estás pidiendo al mismo tiempo por Cristo. Pero Padre, ¿a poco el ratero es Cristo? Es un hijo de Dios y está hecho a semejanza e imagen de Dios. Qué difícil es entender estas palabras de Jesús. Padre, ¿y esa persona que me hizo el mal, a poco es Cristo aquel que le hayas hecho algo insignificante? A ese insignificante, a ese que no vale nada, a ese que es odiado, a ese que es apedreado, a ese que es maltratado, a mí me lo hiciste. Por eso ora por él. Porque la oración forma la conciencia social. Según las palabras de Jesús, la justicia y la misericordia son lo más importante de la ley. El compromiso de la Iglesia con la justicia y su búsqueda de misericordia solo tendrá éxito si el Espíritu Santo concede el don de la perseverancia. Este don debe buscarse en la oración. Y finaliza el Papa Juan Pablo en esta visita de los obispos norteamericanos diciéndoles, el ejemplo de María, la Madre de Jesús, como el modelo de oración, es una fuente de segura confianza para todos nosotros. Mirándola a ella, cobramos conciencia de que su ejemplo sostiene a nuestros sacerdotes, religiosas y laicos. Sabemos que su generosidad es una herencia a proclamar e imitar por toda la Iglesia. Y esto lo tenemos claramente. María era una mujer de oración. San Lucas nos la presenta o nos dice acerca de María,
para hablarnos de una mujer orante, y todo lo guardaba en su corazón. Para decirnos, era una mujer que meditaba. Entonces el ejemplo de María es precisamente el ejemplo de una mujer que está unida en la fe, en la esperanza y en el amor a la Trinidad Santísima. Por eso muchos papas, por eso la misma Iglesia, el mismo magisterio, pondrán a la Santísima Virgen como modelo de la Iglesia orante. Y bien, vamos ahora a tomar solamente unos párrafos que quise o que quiero compartir con ustedes acerca de por qué orar. Eso también, palabras de Juan Pablo II, el 14 de marzo de 1979, prácticamente muy poquitos días de haber sido elegido pontífice de la Iglesia, ¿sí? De haber sido elegido papa. Y dice él, ¿por qué orar? Dice, debemos siempre orar y no desmayar. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar en primer lugar porque somos creyentes. La oración es el efecto, la oración, perdón, es en efecto el conocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Provenimos de Dios, somos de Dios y a Dios volvemos. Por tanto, no podemos más que entregarnos a Él, nuestro Señor y Creador, en absoluta y total confianza. Y aquí ya nos empieza a hablar un poquito de lo que es o de lo que debe de ser una verdadera oración. ¿Cuáles serían los elementos que debe de tener una buena oración? Y ya tocamos el primero. Absoluta y total, ya pasó el avión, absoluta y total confianza en Dios. Ese debe ser un elemento importante de la oración. Por eso, todo lo que decíamos anteriormente, de todo lo que hacemos, ¿verdad? Lo pongamos en las manos de Dios. Es decir, en esa confianza de que Dios va a hacer las cosas lo mejor por nosotros. La oración es ante todo un acto de inteligencia. Esto yo creo que nos suena un poquito, ¿verdad? Es un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y de gratitud, una actitud de confianza y de entrega a aquel que nos dio la vida por amor. Este párrafo está un poquito denso. Vamos a irlo un poquito desmenuzando. La oración es ante todo un acto de inteligencia. La oración no es para gente, perdónenme la expresión, tonta. Porque los hijos de Dios no son tontos. Los hijos de Dios tienen la inteligencia divina, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, alguien cuando les diga, es que yo no sé leer, ahí no se mide la inteligencia. Es que yo no sé,
Ahí no se mide la inteligencia. La inteligencia se mide en la interiorización de sí mismo. Nosotros hemos escuchado a veces una frase que dice de un filósofo: yo solo sé que no sé nada. ¿Sí la han escuchado? Y hasta nos la aprendemos, ¿verdad? Para justificarnos. Cuando, oye, mira, ay, no, yo solo sé que no sé nada. No, entonces sabes que eres un mentiroso, porque si sabes, al saber que no sabes nada, pues ya sabes algo, ¿verdad? Que no sabes nada. ¿Sí? Entonces, no, la oración es para inteligente. Por eso es un acto de inteligencia. Nos dice, es un acto, perdón, un sentimiento de humildad. Tenemos a veces gente con falsa humildad. No, padre, pues yo ni fui a la primaria. No sé leer ni escribir. Yo no valgo nada, padre. No, no, pues a mí. ¿Por qué me pone a rezar? No, padre, no. Sí. Nos hacemos los sufridos, ¿verdad? Nos sentimos gusanos, pero cuando nos conviene. Esa es la falsa humildad. Por eso la oración dice, es un sentimiento de humildad, reconocer lo que somos delante de Dios, sus hijos, sus criaturas, sus pecadores, porque también eso somos delante de Dios. Y dice también que es un acto y sentimiento de gratitud. Y se acuerdan que hemos estado practicando un poquito, y esto es ya como un adelanto, hemos estado practicando el, en la hora santa la forma de pedirle a Dios, que les he insistido, no le des la receta a Dios, nada más dile lo que te pasa, pero no le digas qué cosa quieres que él haga por ti. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros, que también no sabemos ser agradecidos con Dios. Señor, gracias. Gracias por tantas cosas que a veces nos duele. La oración nos lleva precisamente a eso. Cuando nosotros nos ponemos en oración, llegamos a la humildad y a ser, a pedir, o a darle gracias, a ser agradecidos con Dios de todo lo que nos ha dado, lo bueno y lo malo. Porque gracias a eso nosotros nos damos cuenta de lo que somos capaces. Y nos dice también, la oración es una actitud de confianza y de entrega a aquel que nos dio la vida por amor. A veces le perdemos confianza a Dios. No sabemos ofrecernos, entregarnos, tirarnos a sus pies. A veces nos cuesta trabajo confiar en ese Dios de amor.
Y también nos dice, la oración es un diálogo misterioso, pero real con Dios, un diálogo de confianza y amor. Y yo hasta aquí quisiera quedarme con esta lectura. Con el favor de Dios, el próximo martes continuaremos un poquito ahondando en qué es la oración, ¿sí? Pero sí quisiera que viéramos este último renglones que he leído. La oración es un diálogo. ¿Qué cosa es un diálogo? Platicar, pero nada más yo. Escuchar y hablar. ¿Y qué hacemos nosotros en la oración? Un monólogo, ¿verdad? Ay, Señor, te pido por mi abuela, sí, Señor, que ya se levante, que ya brinque, que ya salte, pero Señor, también te pido por mi cuñada porque es una canija, ¿verdad? Y entonces, pues, quién sabe qué. Ay, Señor, pero no olvides a mis hijos porque también mis hijos. Y Señor, y Señor, y Señor, y pide, y pide. Así, ahorita me acordé de la película de Cantinflas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Puro pide y pide y nada que dan. Así también uno. Hacemos los famosos monólogos más que diálogos. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, háblame, déjame oír tu palabra? ¿Qué quieres de mí? Traigo este problema, Señor, mira, mi madre está enferma. ¿Qué me estás diciendo con eso? Mi padre está enfermo, Señor. ¿Qué me estás pidiendo a cambio? Háblame. Pero no, ¿cómo? ¿Verdad? No, señor, no. Mi papá está enfermo, cúralo. Y si lo cura, señor, voy a las misas del Padre Juan Pedro, aunque sean aburridas, pero allí yo voy, aunque sea una cada 8 días, ¿verdad? Sí. Esa situación que nosotros siempre hacemos con Dios. No lo dejamos hablar. Y nos dice el Papa Juan Pablo II, la oración es el diálogo con Dios. Y yo creo que con esto nos quedamos. Y quisiera regresar un poquito de todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? En primera, la oración debe preceder, es decir, debe de ser antes de toda acción. Nosotros tenemos que orar siempre antes de hacer cualquier acción, así sea, y se los digo, se oye hasta bajo, corriente, lo que ustedes quieran, hasta para amarrarnos los zapatos. Haz oración. Voy a salir de casa, haz oración. Voy a subirme al micro, haz oración. Dile, ofrécele al Señor todo lo que hagas. Haz oración. Segundo, ¿verdad? Nosotros como cristianos estamos llamados a hacer oración. No hay vuelta de hoja. Y uno de los grandes modelos que tenemos es nuestra Madre Santísima. Y tercero, la oración debe de ser esa confianza plena en Dios. Y por último,
La oración debe de ser un diálogo, que nunca se nos olvide eso. Por eso, Dios mediante, de hoy en 8 o de hoy en 15, que iniciemos ya algunos modelos de oración, no se vayan a espantar. Ah, ya se durmió el padre, ¿verdad? No, no. Vamos a ir haciendo esos silencios. Dejar que Dios nos hable. ¿Sí? Por eso les voy a pedir que dentro ya de 8 días, 15 días para ser exactos, dediquemos ese tiempo a Dios en ese encuentro con Él. Para los que nos están viendo desde casa, ¿verdad? Pues apaguen la televisión, el radio. Yo sé que la telenovela ahorita a esta hora pues está buenísima, ¿verdad? Sí, pues ni modo. Ya después la ven por internet o a ver cómo le hacen, si de veras quieren entrar en este conocimiento de los modelos de oración. Y vamos un poquito con las preguntas y los comentarios que nos fueron haciendo a lo largo de la transmisión. Mm, eh, bueno, Luz de, ¿quién es? Perdón. Permítame un momentito. Nos hablan por aquí, nos dice Patti. Rezar como ejemplo el Ángelus a las 12, es verdad, ¿verdad? Dice que ellos también a través de la comida, de todo, hacen oración. Y bien, nos dice, ¿podemos nosotros ser la iglesia? Es una pregunta que nos hace María de la Luz Nieves Mayén. Nosotros somos la iglesia. San Pablo nos dice que somos piedras vivas del templo místico de Dios. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Esto que no se nos olvide. Nos dice Valeria Michelle Domínguez, es una pregunta que nos hace Valeria. ¿Cada cuándo se confiesa? Bueno, no sé si sea yo, si la pregunta sea para mí, yo se los digo, yo me confieso cada mes, ¿sí? Cada mes es saludable confesarse y yo en lo particular, a principios de mes es cuando veo a mi confesor. Mi confesor es el padre Roberto, franciscano, que está ahorita de párroco en Coyoacán, ¿sí? Y es como yo lo veo a él cada mes para la confesión. A veces un mes, 5 días o 10 días, pero trato de verlo siempre para la confesión. También es muy importante el director espiritual, ¿sí? Y le he pedido yo al Padre que tanto sea como mi confesor, como también sea mi director espiritual, entonces yo lo veo frecuentemente cada mes a él. Me dice que una vez al año, bueno, eso es lo mínimo que nos marca la iglesia, confesarnos por lo menos, dice, una vez al año. No dejar de confesarnos, a veces hicieron la primera comunión, se confesaron y no se volvieron a confesar nunca más, ¿verdad? Hasta cuando ya se iban a casar y eso porque se les acordó que tenían que comulgar, ¿verdad? Entonces, no dejar pasar mucho tiempo.
la iglesia o el mandamiento de la iglesia nos dice que por lo menos una vez al año. Bien, saludos también, ¿verdad? A la parroquia del Carmen, Vero Villegas, gracias a la familia Pineda Villegas. Ojalá y sigamos en contacto y sigamos estando conectados a través de este medio. Me dice que tiene, bueno, Valeria, sí, ya lo he dicho, para la confesión aquí en la parroquia, todos los días, ¿verdad? Yo no pongo un límite o un día y a cualquier hora. Ahorita estoy yo en la parroquia prácticamente, de repente ando vestido de albañil, pero sigo siendo el padre, ¿sí? Entonces, si necesitan la confesión, con mucho gusto, aquí los atendemos y aquí estaré esperándolos para que se confiesen, ¿verdad? A lo largo pues, del día o bien por la mañana, por la tarde. Tengo otra duda, padre, ¿cuándo confiesa? Creo que ya contesté, Valeria. Padre, por favor, ¿podría dar cómo entrar a YouTube? Sí, vamos a estar todavía esta semana todavía por Facebook, no vamos todavía a subir los videos, se van a editar, todavía no podemos o no tenemos la transmisión de forma directa. Para poder transmitir de forma directa a YouTube necesito quién sabe cuántos suscriptores, necesitamos varios suscriptores. Entonces, ahorita vamos a estar subiendo los videos a YouTube y así es como se van a estar reproduciendo. Entonces, para que los tengamos presente y pues en YouTube es nada más poner Parroquia San Ambrosio Obispo. Ahí está subido un video del 9 de mayo, me parece, 9 de junio, es el que está subido ahorita y es el que está empezando a hacer en cierta manera la invitación para los suscriptores. Entonces, Patti, para que tengan por ahí ya sabido eso de YouTube. Bien, nos dice Jules Ted, sí, en cada acción debe ser primero la oración, por supuesto, ya eso ya lo decíamos. Y parece que son todas las preguntas, no veo más preguntas. ¿Mandé? Freddy Linares dice, buenas noches, ¿cómo puedo hacer un acto de confesión si no he realizado el sacramento de la comunión? Bien, para esto, ¿verdad? No te preocupes, Freddy, si gustas platicar con un servidor, puedes venirlo a hacer y yo te diré ya de forma específica cómo poder eh, acomodar un poquito esta situación. A veces tenemos que ir viendo este deseo, no tanto nada más por la confesión, sino también por el sacramento de la comunión. Entonces, Freddy, para que eso lo tengas por ahí, Abraham Ortiz, cuando lo encuentren a un Abraham Ortiz Herrera, es mi sobrino, es el que está haciendo posible que nos podamos tener ya estas transmisiones y videos ya acomodados para YouTube. Entonces, por ahí lo tenemos. Pero los que se confiesa es para los que ya hicieron la primera comunión, nos dice Valeria, sí, prácticamente quien se va a confesar es porque ya ha hecho
la primera comunión. Sin embargo, no sé la edad de Freddy, pero podríamos, les digo, que venga personalmente y yo aquí en la parroquia, por supuesto que lo atiendo. ¿Quién lo dice eso? Pati Navarrete. ¿Qué es guía, Pati? ¿Qué es un guía espiritual? El guía espiritual es un sacerdote que escucha, no en secreto de confesión, es como una plática, ¿verdad?, que se tiene en ciertas dudas de forma personal con el sacerdote, ¿sí? Una cosa es la confesión. Aquí quiero aclarar un poquito, sobre todo por la pregunta de Patti. La confesión es el momento en que tú como pecador te reconoces delante de Dios ante un sacerdote que representa a Cristo en ese momento y que el sacerdote no puede decir absolutamente nada de lo que tú le dijiste y que el sacerdote tampoco te puede hacer preguntas. Padre, me confieso que cometí adulterio. Pues el padre ya te escuchó que cometiste adulterio. Lo único que te puede preguntar el padre es, ¿y te arrepientes de ese pecado? Es lo único que te puede preguntar, pero no te puede decir con quién lo hiciste, cuándo lo hiciste, cuántas veces lo hiciste, en dónde lo hiciste. No, no, no. Esa es la confesión. La confesión es aquel momento que vives tú como pecador, reconociéndote pecador delante de Dios. Y la dirección espiritual no. La dirección espiritual es ir ahondando un poquito más en la vida espiritual. Muchas veces no se trabaja con la conciencia, en la dirección espiritual. En la dirección espiritual yo puedo decirle al Padre, Padre, fíjese que pues yo tengo una tendencia, ¿verdad?, a estar viendo a las muchachas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo trabajo eso? Bueno, pues qué bueno que veas a las muchachas y no a los muchachos, ¿verdad? ¿Sí? No, es decir, bueno, es que padre, yo soy casado y pues veo a las muchachas, bueno, ¿qué les ves? Y es ya el diálogo un poquito más abierto, ¿verdad? En cuestiones ya de una formación o de un acompañamiento espiritual para que puedan acercarse a Dios. Entonces, hay una diferencia, ¿sí? La dirección espiritual es una charla entre una persona y el sacerdote. La confesión no. La confesión es un momento solemne en que el pecador se reconoce pecador ante Dios, que es la persona del sacerdote. ¿Sí? Entonces es un poquito la diferencia que hay por ahí. ¿Alguna pregunta más? Eh, Padre, usted puede ser mi guía espiritual y cómo debo pedirlo. Muy bien, Pati. Beatriz Álvarez del Castillo, yo aquí en la parroquia soy el guía espiritual. ¿Sí? Bueno, si quieren platicar cómo se debe de hacer, ya lo saben, a través de una cita, no pueden nada más llegar y decir, queremos platicar con usted, ¿sí? Lo hacemos a través de una cita para yo también programar un tiempo, porque se les tiene que dedicar un tiempo. Como se nos dice acerca de la guía espiritual, es una hora, ¿sí? Es una hora para empezar. Y cuando se empieza la dirección espiritual, puede ser una hora por semana. Bien, el director espiritual, ¿verdad? Ante Dios y ante la oración, ve conveniente si la persona tiene que recibir la guía espiritual cada semana o cada 15 días o cada mes. ¿Sí? Eso es lo que hace el guía espiritual. Debe de, escuchando el problema que trae la persona, poder
ver como consultas, ¿verdad? Que va a ir tomando. Entonces, para que lo tengamos un poquito, esto presente, ¿sí? Es así como es el guía espiritual. Es como si fuera un psicólogo, pero en vez de el psicólogo, ¿verdad? Hablar de lo que está acá en la cabeza y los traumas y todo, el director espiritual va un poquito más a las cuestiones morales y espirituales de la persona, ¿sí? Es muy parecido como para que lo entendamos un poquito más. Tal vez en la iglesia, ¿qué dice por aquí? Mm, bien. Por supuesto, Patti, ¿verdad? Estamos aquí para ayudar. Pues muy bien, vamos entonces a tal vez las preguntas un poquito salieron tal vez del tema, pero no se preocupen, yo trataré de ir respondiendo lo más que se pueda sobre todas estas dudas que parece que no son del tema, pero que nos pueden ayudar muy bien a la oración. En el Seminario Conciliar de México, en los seminarios, por lo regular, siempre los seminaristas tienen un director espiritual y él tiene mucho que ver también con esta situación de la oración, ¿sí? Padre, yo no me concentro en la oración, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a ir viendo. No sé, Valeria me dice que si eres la señora Marta, no sé a qué se refieran, Valeria, ¿verdad? Muy bien, Patti, a la hora que tú quieras puedes venir a la parroquia, no hay ningún problema. Y bueno, hay algunos comentarios que yo creo que salen fuera de lugar. Entonces, sí les voy a pedir que traten de, bueno, pues por ahí de tener cuidado un poquito con los comentarios. Yo ya no los entendí, creo que es asunto entre ustedes. Soy Rol o Marta, no sé a qué se deba la palabra rol, pero bueno, al ser Rolando o algo así por el estilo. Pero entonces, sí, sí, les diría yo, tratemos de centrarnos un poquito en lo que estamos. Pues bien, hasta aquí llegamos entonces a esta transmisión. Nos hemos comido ya 12 minutos más, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir entrando en estos momentos de lo que es la oración. Pues bueno, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias y buenas noches.